Buenas noches. Los ecuatorianos hemos venido de tumbo en tumbo, asediados por el tema de la corrupción. Se habla mucho de que es un tema de que nos ataca de una manera u otra en las últimas décadas. Sin embargo, leyendo el libro del doctor Osvaldo Hurtado, La costumbre de los ecuatorianos, pareciera ser que es un tema inveterado, inclusive desde antes de la época del Incario. Siempre se concluye de que la única manera de salir adelante es con educación y cultura. Y justamente para tratar este tema, hemos invitado para que durante la siguiente media hora podamos tratar de escudriñar si hay o no salida desde el ámbito de la educación y la cultura para los ecuatorianos sobre el tema de poder eh, eliminar de una manera u otra de nuestro pensamiento y de nuestra práctica la corrupción. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, querido Modesto. Un honor estar en tu programa. Ahora usted entrevistándome a mí, no yo a usted. ¿Ah? Así es. Mira cómo da vueltas la vida. Ramón, retomando un poco el tema, se habla de que es un tema cultural. El doctor Hurtado habla de que es un tema cultural, inclusive hace referencia a ciertos criterios que en algún momento emitió Humboldt, que en algún momento emitió la Condamine cuando vinieron a hacer la medición del arco geodésico, y así al pasar del tiempo viene manifestando de que los ecuatorianos tenemos la mala costumbre de irrespetar la ley, de explotar al desvalido, de una manera u otra, casi de la mano con la Iglesia Católica. Y por otro lado tenemos la cultura alemana, que con su ética protestante establece que la riqueza se genera con el trabajo y más trabajo debe de generar más riqueza y que esa es la manera de poder dinamizar el tema económico. Por otro lado, los japoneses hablan de honor, de cultura, hablan de también tener disciplina y un sentido de comunidad. Y para nosotros todo eso pareciera inexistente. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que hace que el ecuatoriano tenga ciertas características de aquellas de las que ha definido en su debido momento Osvaldo Hurtado en su libro? Todo esto tiene un origen muy simple y sencillo. Las culturas van desarrollando lenguajes éticos. Los hermanos a los que te has referido, es decir, al pueblo alemán, el pueblo suizo, el pueblo polaco, parte de Rusia, que es la germanidad, y parte de Francia, codificaron a lo largo de la historia una evolución porque generaron pensamiento y comenzaron a organizar su sociedad de tal forma de disminuir los niveles de corrupción de la sociedad. Latinoamérica tiene un problema semiótico muy serio, sobre todo los ecuatorianos. Tú le dices a alguien, no seas pillo, y se ríe. ¡Ja, ja, ja, ja! O le dices, oye, no seas hijo de tu mamá. ¡Ja, ja, ja! Se ríe. No seas sinvergüenza. Quienes conocemos la cultura anglo-germana, el poder de la palabra ten vergüenza es muy fuerte. Que un niño le dice, ten vergüenza, y se paraliza. Un maestro o una persona que comete un error se pone rojo. Nosotros, en cambio, refrendamos el error. Es decir, nos pasamos el semáforo y al pasado el semáforo, es decir, viene el policía nos reclamando y muchos le pegan una insultada al policía. Eso no es cuento, es real. Yo soy fulano de tal. Esa estructura idiomática ha hecho perder pudor. En una sociedad donde el valor del poder se va perdiendo y no se guardan las apariencias, terminan, por ejemplo, las élites guayaquileñas sobre todo, aceptando que el vecino de él sea Jordán, honorero, porque simplemente tienen un Mercedes, tienen una casotota, y esa es la ficha de presentación para entrar a los mejores colegios de Guayaquil. En ese marco, además con una sociedad pluralmente racista, históricamente racista, sobre todo en la sierra, porque en la sierra hubo una opresión al indígena
de largo tiempo, se fue hilvanando a lo largo de la historia un problema muy serio, que son los populismos, donde la gente, heredado de nuestra religión católica, hay una verticalidad. Tiene que estar el Papa arriba, el obispo, la vaina. Es más, cuando rezamos, pedimos por el obispo, por esto, por el otro, o sea, por una jerarquía, te van marcando una jerarquía. Y una sociedad que está adiestrada a una verticalidad de ese tema, pierde el horizonte de la horizontalidad. ¿Eh? ¿Qué es lo que contribuyó en el pensamiento un poco Lutero? Lutero lo que hizo es decirle, señores, ya no necesitamos monjes copistas para que cumplan una Biblia. Estas se pueden multiplicar a una velocidad del sonido, ¿ya? O sea, de la imprenta, que parece que, claro, imagínate, un libro, una Biblia, tardaba 8 años en hacerse. Claro, era cuando aparece la prensa, Gutenberg podía hacer 50, 40 Biblias al día. Entonces, eso permitió la democratización de los protestantes, porque ellos nacen del catolicismo, no son enemigos de... Y la democratización del conocimiento, y la democratización del conocimiento también, porque acuérdate que en esa época solamente los clérigos tenían la posibilidad de acceder al conocimiento. Cuando tú le dices a un alemán, ten vergüenza, schäm dich, o en inglés, shame you, ¿sí? Estás dando una carga fonética que pone colorado a una persona. Ecuatorianos, sobre todo, que son los que más conozco, no se inmutan. Inclusive podrían pensar, ¿sí?, que es un piropo el que le están mandando. O sea, no seas pillo, ¡ja, ja, ja! No sea, esa carga genética refleja la problemática del Ecuador. Ahora, la educación no es el problema es la formación. Educar en términos generales es una especie de adiestramiento. La formación va por el campo de cómo le enseñamos a hablar a la gente, con qué respeto le enseñamos a dirigirse a otras personas. Y un denominador común hoy en la educación china y japonesa es que los chicos aprenden desde chiquitos a ser autosuficientes. Sea hijo del presidente de la nación china o de Japón, van a escuelas donde los forman desde chiquito a hacerse responsables. No hay tutelajes de servidumbre. ¿Sí me explico? Uno tiene que valerse por sí mismo. Una sociedad en ese tipo de procesos evoluciona mucho más que estas sociedades que todavía están en era feudal. Además, nosotros vivimos una era feudal. Además tienen un proceso también desde pequeños de instrucción de lo que es vivir en comunidad. Las primeras semanas, los primeros meses de un niño japonés, acabo de estar ahí y he estado investigando el tema, los primeros meses de un niño en Japón es justamente enseñarle a vivir en comunidad, comprometerlo con la comunidad, porque el bienestar de la comunidad, siendo él parte de esta comunidad, es el bienestar de... Así por el estilo. Sin embargo, acá tenemos individualismos a diestra y siniestra, como se dice vulgarmente, Ramón. ¿Y tú no crees que eso es parte del problema? Bueno, es la derivada del feudalismo. Cada uno y su feudo. Por eso es que digo que estamos en una etapa feudal en materia política, ¿sí?, donde ya efectivamente no hay reyes, pero hay dueños de partidos. Y donde los jóvenes políticos que están ingresando a la política ven a los partidos como un auto, como un vehículo, como ellos mismos dicen, pero no les... Ya, vamos, listo. A ver, pedimos disculpas por el fallo técnico, pero hablábamos con Ramón sobre que esta verticalidad es la que hace que los dueños de partidos manejen los partidos como feudos, que justamente los nuevos políticos vean a los partidos como un vehículo para poder hacer política. Sin embargo, el chofer de este partido es el dueño del partido. Y veíamos también cómo de una manera u otra, desde el hogar, generábamos esta especie de traslado de la responsabilidad o irresponsabilidad con nuestros hijos, cuando, por ejemplo, el niño pequeño corre por
el comedor, uno le advierte que no corra porque se puede golpear, se golpea con la mesa, y en vez de decir, oye, debías tener más cuidado, dicen, no, mesa mala, y le pegan a la mesa. O que el chico que pierde el año, resulta que no es que pierde el año porque fue vago, sino porque el profesor ha sido malo. Y así seguimos nosotros en una cadena de traslados de responsabilidades, por lo tanto, una especie de sumatoria de irresponsabilidades, que tenemos el país que tenemos. Entonces, ¿tú no crees, Ramón, retomando el tema, que parte de eso es en sí el problema? ¿Cómo darle la vuelta, el giro de 180 grados a esto? Muy complicado. Yo creo que el Ecuador todavía no topa piso en el tema ético. Vemos una justicia manipulada, con unos jueces mal formados. Recordemos que algunos de esos han llegado a ser las máximas autoridades de control o judicial, con procesos amañados. Una universidad poco exigente, sobre todo las privadas, gran parte de las privadas, no están formando. Que no es dar religión, como muchas gente cree, o dar teoría de la ética, lógica. No, tiene que ver con lo que transmiten los actores sociales que están a tu alrededor. Los maestros muchas veces son los jueces y los abogados que se corrompen entre ellos, porque muchos abogados son más corrompidos que los jueces. Claro. O sea, hay una estructura por falta de formación, porque no se ha impuesto a la sociedad la vergüenza. Una sociedad donde la gente no tiene vergüenza y lo que dicen, me quedo escondido y se acabó. Y ya después aparezco porque todo el mundo se olvidó. No dude usted que en pocos meses vuelva, o en pocos años vuelva el señor Jordán o cualquiera de estas personas acusadas. Y todo Bucaram lanzándose de nuevo a la presidencia. O sea, realmente es un tema que, a ver, vende la casa porque no tiene plata, vende su suite del estadio porque no tiene plata, y ve como recurso del poder pararse de alguna manera u otra económicamente, ser candidato a la presidencia para ver si vuelve a la presidencia. Y todos sabemos lo que pasó en pandemia con esta gente y todo lo demás, ¿no? Pero mira, tú me llevas a una concepción. Es la dirigencia la que está corrompida. Porque el pueblo ya no emula el nivel de supervivencia, en lo que llaman ustedes a veces, en el derecho romano se llama el derecho famélico. Es decir, es sobrevivir. Entonces te va robando la luz porque no alcanzó pues ese mes y con eso vende el bolo que vende la esquina. Pero es nuestra dirigencia, las llamadas élites que nacen del sector privado y la incapacidad que tienen los ecuatorianos de gremialidad. Una sociedad como la ecuatoriana, en el sector productivo solo dos gremialidades integralmente bien manejadas haciendo clúster. Es decir, no se pelean entre ellos, se manejan, que es una parte del sector bananero y casi todo el sistema camaronero. Por eso esa dinámica de esos sectores. El sector arrocero, por iniciativa en su momento de Juan José Ponce, el que les habla, y César Febres Cordero, hicimos una reunión para hacer el clúster arrocero. Tardó creo que 3 años hasta que por fin se formó un clúster. Vamos a ver cuánto dura. Porque el retraso en productividad arrocera solo se rompe si trabajamos en conjunto, si generamos tecnología y transferencia entre los actores de la sociedad, como lo hacen los camaroneros y como lo hacen los bananeros. Pero si tú no tienes ese grado de asociatividad para transformar la sociedad, si tú rompes o te sales de un gremio simplemente porque no estás de acuerdo, ¿ya? Desgremializas a la sociedad, lo que ha pasado hoy día con la Cámara de Comercio de Quito y el Comité Empresarial. Se desgremializa el tema. Y lejos de aceptar o acatar un ordenamiento, prevalece su individualidad y no el bien colectivo. Y eso es muy grave cuando además no se ha enseñado a valorar lo que es el bien común. Yo siempre digo, ¿por qué le meto tanto ñeque a la cultura? Porque la cultura es de todos. El arte es de todos. La cultura, el arte es una herramienta que transforma la cultura. Los mensajes, por ejemplo, de Wagner, son
el espíritu, igual que de Verdi, el espíritu de la nacionalidad de pueblos que estaban distanciados. Y a través de la música y del proceso del romanticismo y el clasicismo, se logró una unidad. Y así llega Italia a unirse a fines del siglo XIX como un solo Estado, Italia. Italia no existía en 1820. Eran Garibaldi pequeños, la une. la une. Y Alemania, en fines también del siglo XIX, basado en ese criterio de la unidad nacional, usando la mitología germana, le da un valor de integración a diferentes sociedades. Eso que Hitler le llamaba el Tercer Reich era mucho más expansivo porque quería llegar hasta la parte rusa germana, porque era una parte rusa germana, ¿no? Claro. Como existe una Italia germana, la parte norte, como existe una parte en Suiza, existe en Francia, Austria es totalmente germana, Hungría es bastante germana, los checos son germanos en su esencia, o prusianos. Entonces tienen una combinación en el cual tienen un punto de unidad. Y para terminar esta idea, los ecuatorianos estamos fracturados entre centralistas y federalistas, entre ladrones y los que dicen no ser ladrones. Y acuérdate ese mensaje que oíamos de uno de los caudillos de este país: vamos a recuperar la patria. Los otros son los corruptos. Pero se la llevaron en peso, pues, Ramón. Hay una clara teoría. Yo veo en este momento un problema. La democracia no va a ser la vía de corrección de la sociedad. ¿Y tú crees que realmente vivimos una democracia, Ramón? Hemos vivido desde el feudalismo. Al describirte un cuadro vertical, como te he señalado, está no determinada la democracia. No hay una decisión popular. La gente está encerrada en sus miedos. Le falta un poco. Yo viví en Colombia y en el Perú en la época de crisis, y las élites no migraban en la forma como están migrando en el Ecuador. Se quedaban a defender lo suyo. Los ecuatorianos, con las honrosas excepciones que siempre hay, sí, prefieren migrar y no enfrentar su realidad, su propia enfermedad. Y se someten al amaestramiento de otras sociedades. ¿Cómo echar a un lado este individualismo atroz con el que hemos crecido como nación, o en el que hemos vivido? Yo no sé si crecido o no, pero en el que hemos vivido como nación. ¿Cómo romper con ese individualismo que además es el pasto, es el alimento de los populistas y de los paternalistas, ya sean estos de izquierda o de derecha, no importa? ¿Cómo dar el giro de 180 grados, insisto, para que la nación comience a pensar grupalmente y no en esta suerte de el darwinismo social, el tarzaneo, yo soy el más bacán del barrio, del país, de la ciudad, de lo que sea? Cuando tú estudias la historia del Ecuador, te das cuenta que ha habido un proceso de desinstitucionalización serio. ¿Ya? Me refiero que hasta mediados del 45, las fuerzas liberales, los socialistas o comunistas y los conservadores llegaron con el populismo velasquismo a constituir la Constitución del 45, donde la derecha se posesionó del negocio, del Ministerio de Finanzas, y a la izquierda le entregaron la educación. Eso fue un proceso, ahí nace la Casa de la Cultura, comienzan a tener más fuerza. ¿Qué sucedió en ese lugar? Se dio una polaridad brutal en lo económico, ¿ya? El laissez-faire de lo económico, y se dio un colectivismo en la educación sindicalista, no proactivo, sino reactivo. Es decir, no vimos un sindicato diciendo el país no puede alzar los sueldos y vamos a esforzarnos para hacer esto. No. Yo o no gano esto, paro el país. Es decir, no. Un adoctrinamiento también. ¿No te parece que fue un adoctrinamiento? Yo no achaco al individualismo. Yo en alguno de mis poemas escribo: la patria soy yo. Pero al ser yo la patria, es decir, esa individualidad, también me responsabilizo del bien común. El problema es el alineamiento entre el bien común o las empresas comunes sociales y el, ¿cómo se llama? Y el bien privado. Una cosa prevalece en el país
es ese concepto, sobre todo en la costa. Los serranos son muchos, los quiteños son mucho más institucionales. ¿Por qué razón? Y esto puede ser ofensivo para nuestra región, pero me gusta descargar esta idea sobre todo para que la gente lo analice. Mi papá decía con sabiduría que en la sierra, para ser cura, militar y burócrata, hay que estudiar, refiriéndose a los quiteños, básicamente a la región central. Y los costeños, para contrabandear, que era en esa época una moda, un negocio, recoger frutos del suelo, no se tiene que estudiar. Claro. Y se produce tal descapitalización en nuestra región que te voy a poner un ejemplo. Mientras la Universidad de Quito parte de data del siglo XVII, de principios del siglo XVII, 1600 y algo, la Universidad de Guayaquil se funda casi 300 años después, 1870 y algo, de la mano de Pedro Carbo. Es decir, no una proactividad, una reactividad de las élites guayaquileñas para responder a una necesidad universal, donde hay otros países latinoamericanos más pequeños que el nuestro, como El Salvador, Honduras, ya tenían unas universidades anteriores a las nuestras. Es decir, Guayaquil ha abandonado hace mucho tiempo la capacidad de transformación porque no tiene un liderazgo lo suficientemente educado. Inteligente sí, pero le falta educación para comprender la importancia del bien común. Podríamos decir entonces que la única manera de tratar de darle un giro de 180 grados a esta situación es enseñándole los valores a las nuevas generaciones, como el sentir vergüenza, lo que es el honor, el compromiso para con la sociedad propiamente dicha. No es tarde para eso. Nunca es tarde. No es tarde porque yo siempre hago un ejemplo, una analogía. Alguna vez que estuve en China, andaba con un suizo. En esa época, las bicicletas eran por las calles, tú no avanzabas más de 1 kilómetro por hora, era toda una pobreza. Y este alemán hacía como muecas de desprecio. Y atrás iba un amigo mío chino. Y me dijo cuando bajó, porque no se refirió al señor, y me dice, oiga, dígale a su amigo que cuando los alemanes estaban en la caverna, los hermanos estaban en la caverna, los chinos ya habíamos inventado desde la navegación, el sextante, el helado, el tallarín, el fideo, y no sé cuál, el manual de Confucio, que es básicamente un manual de política, ¿sí? De política, de una ética, la ética confuciana, que es la base de ese país. Y yo digo, ¿cuál es la ética latinoamericana? La que nos impuso Fidel Castro. Claro. La del Che Guevara, que lo que hizo es vender y hacer rico a los vendedores de camisas por la finge de él. Y ver a gente que declama el apostolado del Che, pero actúa robando en las naciones diferentes. El caso de Ortega, el caso de los mismos Castro, el caso actual del presidente de México acusado de narcotráfico, es decir, de vínculos con el narcotráfico. Entonces, en ese marco, ¿qué opción hay? Esa es la gran pregunta, ¿qué opción hay? Entonces, la opción es hacernos responsables nosotros mismos para trabajar, no huir. Hay que trabajar en que la juventud primero vea en este país que hay futuro. ¿Eh? Mucha gente se educa en el colegio alemán porque es un pasaporte irse a Alemania y a lo mejor quedarse allá. Pero lo que tiene que ser es volver para hacer la transferencia. Entonces, de saberes, o de tecnología, o de cultura. Si tú no haces eso, la depredación se acelera más. Esto ya no se trata de que salgan los militares a la calle. Hay, lamentablemente, el líder que quiera cambiar este país tiene que inmolarse como Pinochet o como el señor Fujimori, que más allá de los errores de gobernabilidad. Ya, perdón, Ramón, esta vaina es un desastre en cuanto al tema tecnológico, nos tiene pataleando.
No pasa Eh, nada, nos están escuchando, se va la imagen continua, nomás que se va un ratito, pero nos sí, estamos escuchando, que es lo importante. el tema es correcto. Hay que asumir la responsabilidad de que hay que pelear por este país. Los que ya somos mayores y mayores adultos, en algunos casos, como el nuestro, pelear desde adentro, pero ¿qué hacer con las nuevas generaciones, Ramón? ¿Y desde dónde empezar? La malla curricular hay que cambiarla, seguimos con la misma tara. ¿Qué Mire, rayos eso hacer? es un tema de otra operación. La malla curricular pedagógica no es la formadora, es la malla como está establecida, se establece como una herramienta para decir vas a estudiar matemáticas, vamos a llegar a cálculo 1, vamos a hacer eso, pero eso no transforma la sociedad. El problema es el grado de mística que se puede darle a un ciudadano a través de la formación. Y ese es el primer recurso de la familia. El segundo, la escuela, la universidad, el lugar donde tú trabajas, hacerte responsable de tus espacios. Mientras no exista eso y le traslademos la responsabilidad a los demás, y los empresarios, por ejemplo, cometen para mí un error, decir que el problema de que no hay inversión en el Ecuador es porque cobramos mucho impuesto, es porque el salario es muy elevado, es por tal cosa, ¿no? No es cierto. La inversión extranjera no viene no por eso, sino por el esquema de una mala dirigencia que es incapaz de darle a la sociedad en su total una integralidad operativa, querido Modesto. Mi querido Ramón, siempre contigo el tiempo se hace corto. Te agradezco, ya vamos a hablar del tema de la educación formativa, básicamente, y sobre todo un tema que queda boteando, que es que el Ecuador necesita un Pinochet o un Fujimori para cambiar esta corriente que de una manera u otra es la que nos mantiene. Pero tiene que ser solo transitorio, como Por fue el supuesto. paso del uno y el otro, porque si no, el exceso de poder corrompe. Y fue el fin Estaríamos de los frente a un dos. Castro si es de izquierda. Claro, es lo mismo, lo que pasa es que ellos han privilegiado la comunicación y lo han transformado en Castro en un ícono de la ética. O sea, Claro. nada más lejano a la realidad. ¿Sí me Es explico? correcto. Lo han hecho Ayer, porque la izquierda, y esto es una reflexión importante, la derecha comprarte a la izquierda por un cuadro, o sea, Kingman, o el pensamiento plasmado en Guayasamín, y lo guindan en la casa, que es una denuncia contra ellos. sí, ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque tiene plusvalor. No ven el contenido. Entonces él infiltra esos mensajes en una sociedad que el otro mensaje, la derecha, es tener, y la otra la propuesta de querer ser. Entonces la una es más romántica y la otra es pragmática. Y en ese claro. marco se ha derrotado el balance de la sociedad. Te agradezco la entrevista, he disfrutado como Gracias a siempre de ti. conversar contigo. Cariños al amigo Díaz que está ahí trabajando en, la, en, la, En los en este controles. trabajo de comunicación. Gracias, Ramón. Agradecimiento a quienes nos ven, que tenemos un alcance más o menos aproximado de 400.000 personas en los 3 continentes, y los esperamos el próximo miércoles para otro tema interesante. Un abrazo, Ramón. Saludos por Otro casa. para vos, cariños a tu mujer. Chao. Gracias.